Ok, ahora, 4 principios para una buena digestión. Y esto, pues, para evitar una mala digestión. Entonces, seguimos. Igual, 3 tipos de alimentos. Ya vimos cuáles son: digestivo, glandular y estructural. Y evitar los alimentos de difícil digestión. Seguir el orden correcto de los alimentos que ya vimos: digestivo, glandular y estructural. Masticar bien los alimentos, no tragarlos, ¿verdad? No comer a las prisas, ¿sí? Darnos el tiempo de masticar bien el alimento. Como lo he compartido otras veces, nuestro estómago y nuestro intestino no tiene dientes. Los dientes están en la boca. Si yo no mastico bien, mi intestino va a batallar mucho, no va a lograr absorber todo y mucho se va a podrir. Entonces debemos de masticar sí o sí bien los alimentos. Y siempre comer con hambre, o lo contrario, nunca comer sin hambre. O sea, solo como cuando tengo hambre. No debo de comer por comer. Eso pasa mucho, les decía, cuando una persona está enferma, que te dice no tengo hambre. Háganle caso a esa persona. En dado caso, póngale cataplasma de lodo, y denle pura fruta, de preferencia uvas o manzana, para que esa persona recupere el hambre, porque le van a dar otra vez un tiempo al intestino. Y aparte, la fruta cruda refresca el intestino de una manera increíble. Lo refresca. Es como si le ayudaran también a bajar la temperatura del intestino por dentro. Alimentos de difícil digestión. ¿Cuáles son los alimentos que me van a causar problemas de digestión? Alimentos que tarden mucho en digerirse, como la carne roja, carne de puerco, camarón, pulpo, ostiones. Son carnes que tardan mucho, mucho, mucho en poderse digerir. Entonces, eso hace una difícil digestión. Yo les pongo el ejemplo de esto de la carne roja, que es, por ejemplo, cuando tú vas en un carrito, por ejemplo un suru, y quieres subir tú a un cerro, porque aquí en Monterrey hay muchas colonias en lo alto. Los surus no suben. Los surus, si tú lo intentas, se va a calentar el motor. Entonces, si tú siempre estás comiendo alimentos de difícil digestión que tardan mucho en digerirse, vas a calentar el intestino. Es como el motor. Entonces, procura alimentos que tarden menos en digerirse. Hay que evitar la harina refinada. ¿Por qué? La harina refinada, o sea, el trigo es bueno, y lo voy a explicar ahorita más adelante. El trigo es bueno porque la harina refinada le quitan la fibra al trigo y entonces ya no es bueno, ya es malo. Entonces, esto se apelmaza. Yo les digo que es como un engrudo que entra en nuestro cuerpo cuando comes harina refinada, ya sea pan blanco, tortillas de harina, sopas de harina refinada. Ahora ya venden sopas de amaranto, de trigo entero. Esas se las recomiendo más, pero eviten la harina refinada porque se pudre, se pudre muy rápido dentro del intestino. Y mucha gente lo sabe. Mucha gente me dice, doctor, como harina y se me inflama el intestino, ¿sí? Entonces, eso tenemos que totalmente evitarlo para tener salud. Evitar los alimentos, los embutidos, como la salchicha, jamón, pepperoni, tocino, salami. ¿Por qué? Porque estos embutidos, generan, este, pues se pudren fácilmente. De hecho, si ustedes dejan las salchichas afuera del refri, o el jamón, o todos esos embutidos, en la mañana los van a ver verdes y van a oler ya raro. Se fermentan bien rápido, imagínense dentro del intestino. Aparte, trae los desechos del animal que ya no se usaron para la carne, y le ponen muchos químicos. Hay que evitar el azúcar refinado, que puede estar en refrescos. Simplemente ponerle azúcar al té. Los dulces, o chocolates que le ponen mucho azúcar en el proceso del cacao. Lo muelen y le ponen azúcar para que sepa más rico, pero pues todo eso se pudre. Todo eso se pudre en el intestino. Se echa a perder bien rápido. Por eso hay que evitar el azúcar refinado. Hay otras opciones. Pueden endulzar con miel, con stevia, que es mucho más saludable. Pero no sigan esto.
Y de los refrescos también les aconsejo además no tomar refrescos ya sea con azúcar o sin azúcar, porque el gas en sí causa inflamación en el intestino, ustedes lo saben, lo han visto, que inflaman, entonces ¿para qué quieres meter algo al cuerpo que te va a dañar? Y los alimentos que están muy calientes, como los tés, sopas que están muy calientes, no digo que no tomen té, yo digo que no tomen té, si ustedes ven que el té les escalda la lengua, no lo tomen, porque si les escalda la lengua, imagínense el intestino lo va a calentar más. O la sopa, no, es que a mí me gusta la sopa bien caliente, si no, no me gusta. Y eso va generando calor dentro del intestino. Entonces, no hay que estarle metiendo así. O sea, caliente pero no hirviendo, o sea, moderado, ¿sí? Hay que evitar otros alimentos que también causan calor dentro del intestino o irritación, como el chile. No sé qué, bueno, el chile, no sé, el atole no va ahí, no sé por qué lo puse. Alimentos muy fríos, como el agua fría, o el agua muy fría o los hielos. Si estás comiendo siempre hielos, el intestino cuando entra el frío, eso genera calor, porque el intestino se quiere defender del frío y se inflama, se calienta. O también si estás come helados cada rato, los estás enfriando el intestino y se va a generar calor, como un reflejo. Y las sustancias irritantes, como el café, alcohol, drogas, tabaco, todo aquello que altere nuestros nervios, por tanto, o sea, es un alimento porque tiene sustancias que hace que el intestino se irrite y se contraiga, entonces genera colitis, ¿no? Entonces el alcohol genera calor dentro del intestino, las drogas obviamente atontan a los nervios del intestino, y bueno, pues el tabaco ustedes saben que hace muchísimo daño a las células del intestino. Entonces, estos son los alimentos de difícil digestión. Ahora, los 3 tipos de alimentos, ok, ya voy a profundizar un poco. Alimentos digestivos, que son frutas y verduras crudas, ¿verdad? Estos lo que hacen es que preparan la digestión de los alimentos que vamos a comer después, de los alimentos cocidos. Por medio, pues generan fibra también. Alimentos glandulares, que decía que son las grasas buenas, como semillas, aguacate, aceite de oliva. Y estos, como les decía antes, bueno, esto ya no se los explico por qué son importantes los alimentos glandulares. La grasa buena sí la necesitamos, o sea, no es, fíjense, hay un error cuando dices, es que está grasoso, sí, si es aceite quemado, no lo coman, pero si es aceite de oliva crudo, si es aguacate, si es semillas crudas, eso tiene omegas y hace que la membrana de las células esté funcionando bien. En los nervios para la conducción nerviosa hay una capita de grasa que se llama mielina, que la producen unas células que están en esta parte de alrededor de las conexiones de las neuronas, y estas generan una buena conducción nerviosa, que es como electricidad de hecho, ¿no? Entonces, por eso se necesitan las grasas buenas para que haya una buena conducción nerviosa. Y pues le decía, para la cubierta de la membrana de las células están llenas de lípidos. Entonces las grasas sí se ocupan, no podemos dejar de comer grasa, pero hay que comer la grasa buena y en la forma y orden correcto. Por eso en el orden correcto de la alimentación, primero comes la fruta y luego las semillas, o en la ensalada le pones aguacate o aceite de oliva. Y por último, el alimento estructural, que es todo lo que es cocido, la fuente de proteína, fuente de carbohidratos, la fibra, como pues aquí son salmón o pollo, el pescado, el trigo o los granos. Hay varios tipos de granos, como la quinoa, amaranto, etcétera. Y la avena también es otro grano. También aquí no lo puse, pero también las legumbres como las lentejas tienen proteínas, bastante proteína. Los germinados tienen bastante proteína.
este, pues las berenjenas. Hay muchas fuentes de proteínas, no solamente la carne o los granos, hay más fuentes de proteínas. Y estos nutrientes se ocupan para la formación de nuevas células, para reparar los tejidos y para dar energía a nuestro cuerpo. Aquí podemos ver pues las proteínas, cómo forman los músculos, y también el alimento estructural da energía. Por ejemplo, cuando nos peleamos con los carbohidratos, porque pensamos que los carbohidratos nos hacen daño, los carbohidratos realmente, los carbohidratos los necesitan las mitocondrias para poder producir energía. Entonces, las mitocondrias es un organelo dentro de la célula que produce energía. Entonces, sí necesitamos carbohidratos, sí necesitamos proteínas y sí necesitamos grasas buenas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que escoger el alimento de su fuente correcta, ¿ok? Entonces, esto hace que la célula funcione adecuadamente.